Agradezco mucho este regalo invaluable, la Biblia Luz Mundana con las cartas de Sami. Con las cartas de Sami, que cuando Gargamel, o más bien Montemayor, era un hippie, pues había un apóstol vivo, ¿no? Vivito y coleando. Y más coleando que vivito, yo creo. Dios te bendiga, Rambo. Pero en el 2014, la primera edición, Rambo la consigue. ¿Cuánto te costó, Rambo? Y dinos qué tan difícil es. Gabriel Valladolid. No, hombre, ahorita voy a saludar a todos, lo prometo. Eh, ya no hacen esta Biblia, pero te voy a leer palabra de Dios. De un apóstol vivito y coleando. De un apóstol vivito y coleando. El apóstol Samuel Joaquín Flores. Estamos en la página. No tiene. La página 122, te lo pongo en pantalla. De la Biblia Luz Mundana. Eva Marín desde Veracruz. Bienvenida. En la página 123. A ver, Montemayor, aquí va tu palabra de Dios, de Sami. Hablando de Jesucristo. Y con este nombre, estamos hablando de la carta número del 4 de enero. 4 de enero del 66 en Guadalajara, Jalisco. 6, Samuel, siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios, elegido para continuación de la iglesia primitiva en la restauración que el apóstol de Jesucristo iniciara por ordenamiento divino, bla, bla, bla. Pero mira la palabra de Dios que Montemayor dice que esta sí es palabra de Dios, porque ¿cómo te voy a saludar con esas letras griegas, hermano? Pero mira cómo se refiere a Jesucristo. A ver, Montemayor, esta es palabra de Dios. Y con este nombre, dice Sami, el Señor nuestro Jesucristo instituyó una piedra viva de salvación. Se refiere a su papá Aarón, dice, porque no bastaría creer en él. O sea, nos está diciendo que no basta creer en Jesucristo como Salvador, sino el de aceptar a su enviado para tal fin. Esto es palabra de Dios. Cuando dijo Jesucristo, acepten a Pedro para que puedan aceptarme a mí. Esto es palabra de Dios. Luego dice, de lo que nosotros nos holgamos y gloriamos de haberlo recibido así, para bien de nuestras almas. Qué palabra de Dios, ¿no? Y luego, es para nosotros motivo de alegría y gratitud, por lo que sin ocultarlo tratamos de hacerlo partícipe a nuestros oyentes, con la esperanza de que más tarde sean abarcados también en la gracia santa del Señor. Se refieren al manto de la elección. Este acto fue trascendental para el mundo porque claramente Dios mostró su misericordia hacia nosotros mandando un enviado, se refiere a Aarón, dice, cuyo nombre él le puso y no los hombres, tu nombre será Aarón. Y luego, el nombre de Aarón revistió tanta importancia en los antiguos que únicamente los descendientes podían administrar el santo sacerdocio en el lugar santo del tabernáculo donde moraba nuestro Dios. Fíjense, verso 10, palabra de Dios, dice Montemayor. Así como ahora solo los auténticos hijos de Dios, hijos de la fe de nuestro último apóstol, se refiere a Aarón, también pueden hacerlo en su propio tabernáculo. Y luego se refiere al querubín del arca. Si aquel querubín fue testigo mudo e inerte de lo que profetizaba el Señor entre él en tiempos pasados, más ahora, en el 66 pues, en estos últimos tiempos, vivificó al querubín. Se refiere a Aarón, pues, acuérdate que en Gloria Loar se ven Pablo y Aarón Joaquín, eran los dos querubines. Hablándonos, no entre ni al lado de él, sino directamente en él como un vaso vivo. En los antiguos había un velo delante de los querubines, mas ahora ese velo fue quitado delante del querubín viviente, o sea, el hermano Aarón, únicamente en los que por Cristo, haciendo misericordia, han de ser salvos.
en recuerdo de toda esta bendición que alcanzamos de nuestro Dios por medio de su Hijo amado, en su apóstol que Él envió. O sea, Pablo era un querubín y Aarón Joaquín era el otro querubín, en gloria loar. Esta es palabra de Dios. Ya olvidaron esa cochina doctrina mentirosa. Ya para cerrar el video, porque no tengo las cartas de, en este momento, los hechos del apóstol vivito y coleando que está en el bote, para poderte leer algún párrafo y mirar de qué cuero salen más correas, si de la Biblia o de las Sagradas Escrituras para nuestra era, dijo la señora. Increíble, ¿no? Increíble. Pero fíjate la palabra de Dios que le daba según Dios a Sammy. Es bien curioso. Te voy a leer aquí. A la Iglesia Universal, 1 de enero de 1980, es la carta número 25. Dice: haciendo dócil nuestro corazón para llegar a ser el pueblo deseado de Dios, que le sirve, le alaba y le adora. Esto es para la Iglesia Universal. Fíjate la palabra de Dios viva, actual, más poderosa que la Biblia, según Gargamel. Cuidando cada día nuestra vida como plantas de Dios, para que lleguemos a ser el huerto donde Él se recree. En esto incluyo también el cuidado por los que os ministran. Le está diciendo a la Iglesia de la Luz del Mundo que cuiden a los ministros, ¿no? Te lo voy a poner en pantalla, no vayas a creer que estoy inventando. Que cuiden a los que os ministran, dice. Mira, Rambo, la palabra de Dios actual. A los cuales honráis con doblada honra, o sea, los están apoyando económicamente, ¿no? Y luego les dice Sammy a la iglesia: a ver, Montemayor, ahí te va tu palabra de Dios. Pero mi recomendación se extiende aún más allá. Le dicen a la Grey, Sammy le dice a la Grey, que celéis también en ellos por la integridad y santidad con que ellos han sido revestidos. O sea, a ver, iglesia, cuiden a los pastores, cuídenlos, que sean íntegros y santos. Ahora resulta que el pastor no va a cuidar a las ovejas, sino las ovejas van a cuidar al pastor. Y luego, pero dice la razón, ¿no? Pues algunas mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, y este verbo se lo copió a Pablo, se han introducido queriendo cautivarlos. Es decir, había unas hermanitas medias resbalosas ahí en la Luz del Mundo que se habían introducido a hacer caer a los pastores. Entonces les dice: cuídenme a los pastores, Grey, cuídenmelos. Y el verso 13 dice: se han introducido queriendo cautivarlos con una apariencia piadosa. Se introducen en las casas pastorales. Bueno, Big, que yo sepa, los que las llaman a barrer, los que llaman a las muchachas, y no llaman a señoras gorditas, llaman a las más guapas, a las casas pastorales. Pero no, aquí Sammy dice: no, ellas se meten a las casas. Es lo mismo que está diciendo Nazón. Es lo mismo que decía Nazón. No, pues las señoritas no, yo no las violé. Ellas se metieron aquí y me violaron a mí, ¿no? Su señoría, yo ni las forcé ni les puse pistolas. O sea, ellas se metieron conmigo. Pues yo qué podía hacer, ¿no? Pero aquí Sammy les está diciendo: algunas mujercillas cargadas de pecado, llevadas de diversas concupiscencias, se han introducido queriendo cautivar los pobrecitos de los pastores, caramba. Con una apariencia piadosa se introducen en las casas pastorales, incitándolos al pecado. Afigúrate tú, chencha. Ahora las hermanas de la Luz del Mundo que andan en las casas pastorales son las culpables, ¿no? Y ocasionando la caída de muchos. Y lo ponen en mayúsculas. No sé si Montemayor también cayó en esta tanda, por eso le quitaron el pastorado. Dice: ocasionando la caída de muchos servidores de Dios que por esa razón ya no andan en la obra. Qué palabra de Dios, ¿no? Y luego dice:
así como también de algunas anomalías en la potestad que tienen sobre vosotros, imponiendo una autoridad arbitraria y no cimentada en la fe y doctrina de Dios. O sea, aquí está incitando a la grey a que cuide a los pastores, porque hay mujeres malas entre ellos que hacen caer a los pastores. Y también no se dejen de los pastores, porque son medios autoritarios, ¿eh? Dice que esto también es deber vuestro en lo que podáis ayudarlos. Podéis ayudarlos, pues si les obedecéis, dijo el apóstol. O sea, él no es apóstol, él está citando ahora a un verdadero, o sea, a Pablo. Es también porque habéis considerado el éxito de su conducta. En otras palabras, si se porta mal, no le hagas caso al pastor, ¿no? Oye, qué palabra de Dios. Por ello pienso, y esta es una parte muy chusca de la palabra de Dios para nuestra era, por ello pienso que como padres debéis acercaros para prevenir ese peligro. O sea, cuiden a los pastores en lugar que los pastores los cuiden a ustedes. Porque estas hermanitas son seductoras, ¿no? Pues siendo humanos, están expuestos a cometer algún error en estos tres elementos tentadores: las riquezas, el linchamiento y las mujeres. Ah, qué cosa tan novedosa. Esta es palabra de Dios. Y bien haréis en avisar, fíjense la parte chusca, y bien haréis en avisar cuando veáis ese peligro a vuestro hermano Samuel, como ayuda espiritual a vuestros pastores, a la iglesia y al deseo de Cristo. Dice, si es que en cierta forma haya temor de escribir a su hermano, o sea, a ver tú, peligreros mundanos, si tienes miedo de escribirme, porque penséis que su hermano os descubrirá ante vuestro encargado y después tendréis represalias. Oye, pues qué palabra de Dios tan autoritativa, ¿no? No será así. Pues vuestra carta la tomaré como un aviso preventivo, o sea, acá entre nos, pues no te preocupes, para la conservación en santidad de todo el cuerpo de Cristo. No, pues con esta palabra de Dios, ahora tenemos mandamiento en esta nueva era apostólica de cuidar cuando una hermana va a la casa del pastor y chismearle al Sami, porque pues tú sabes, ¿no? Las que andan barriendo ahí son medias... no, hermanos, esto verdaderamente es una gran payasada. Y por último concluyo. A ver, si la Biblia no es palabra de Dios y las cartas de Sami sí eran palabra de Dios y ahora las cartas de Nazón, ¿por qué nunca he visto a Montemayor, a este señor que predica en Ibiza, España, a este Alkazuki no sé qué, o algún predicador de la luz del mundo, decir, aquí está la palabra de Dios? A ver, esas hermanas calenturientas que se meten a las casas de los pastores, ¿por qué nunca citan las cartas de Sami? Si la Biblia no es la palabra de Dios. Creo que se le va a hacer muy interesante. Se la voy a leer. Número 1. Samuel, llamado al apostolado por voluntad de Dios para la expansión, instrucción y corrección de la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Ok, gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo sean en la iglesia de Ensenada, Baja California. Ahora la Biblia Nueva de Nazón no tiene eso, ahora le cortaron eso. Primeramente fue dirigida a una iglesia específica, ahora no, ahora está dirigida a toda la iglesia universal, o sea, lo cambiaron. Ok, y si estoy en error, esto lo puedo corregir, pero según mi entendimiento, de hecho, deje verifico ahorita mismo para no estar en dudas, ¿ok? Un segundito. Aquí lo tengo, porque quiero estar seguro. Sí, ahora lo tienen a la Iglesia Universal, pero antes era a la Iglesia de Ensenada, Baja California Norte, y eso lo cortaron y supuestamente son palabras inspiradas por Dios y están cortando palabras inspiradas de Dios y las están mandando a la basura, según ellos. Ok, número 3. Como para bienes de Año Nuevo,
porque esto era en diciembre y se va a llegar el año nuevo, deseo aconsejaros sobre la pureza y santidad de vida que debe observar el pueblo de Dios. Fíjate el tema que está hablando Samuel Joaquín, de pureza, santidad. Eso es lo que él está hablando. Que al entrar al año nuevo renovemos el sentir de nuestro bautismo en el pensamiento declarado en las alabanzas a Dios, mundo de que está ayer, estuve en ti, o en las palabras, dejo al mundo y sigo con Cristo. En el versículo 5, nacimiento espiritual que nos hizo empezar una nueva vida en un pueblo nuevo, la iglesia, circundada de limpieza y santidad. ¿Ven aquí las palabras otra vez? Otra vez el tema de Samuel es la limpieza, la santidad y ser puro, como miraron acá, mira, pureza y santidad. Entonces estas son las palabras claves que está repitiendo Samuel. ¿Ok? Ese es el tema. Vean el versículo 6. Circundada de limpieza y santidad y que deben permanecer rodeándola. All right. Pero cada uno debe sentir esa responsabilidad en sí mismo, en los que nos rodean y aún en aquellos que al frente de las iglesias ministran. Aquí se está dirigiendo a las personas que están al frente de la iglesia, los pastores, los diáconos, encargados, de eso está refiriendo. Y aquí en el versículo 8 dice, pues estos como pastores, diáconos y encargados, ahí lo está diciendo, no están exentos de tentaciones. O sea que no son excluidos, they're not exempt de tentación. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos también le pueden alcanzar la tentación. ¿Qué tipo de tentación estamos hablando? ¿De robarnos un chicle? ¿De qué? No, ahorita van a ver. Manifiestas en avaricias que los perjudican, en vanaglorias. Y luego acá dice, acá continúa acá, vanaglorias y henchamientos. ¿Ok? Aquí. Que destruyen no solo a ellos, sino en ocasiones a una parte de la iglesia. ¿Ok? Mira el versículo 10. El versículo 10 dice, pero hay otra que sirve de escándalo, no solo a los ministros, sino a la iglesia y trasciende hasta los extraños. ¿Ok? Fíjate qué dice Samuel Joaquín. En esta, es en esta en la que más ha sufrido el pueblo de Dios. ¿En cuáles? Las pasiones desordenadas que brotando en algunos encargados corrompen a jóvenes, diciéndoles que por ser ministros de Dios pueden pecar con ellos. Wow, 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 wow. Vamos a ver esto. Aquí Samuel Joaquín está admitiendo que hay ministros en esta secta que se creen que pueden pecar en pasiones, y eso no se refiere a robarse un chicle, amigos, se refiere a relaciones sexuales, las pasiones. Y fíjense, en esta, en la que más ha sufrido el pueblo de Dios, ya ha sufrido, esto ha pasado según Samuel, las pasiones desordenadas que brotando en algunos encargados, esto ya ha pasado, ya ha brotado en algunos encargados, corrompen a jóvenes. ¿Qué son jóvenes a la luz del mundo? Bueno, jóvenes a la luz del mundo se refiere a los años 14 a 25, pero son menor de edad, menos de 18 años, como aquí en Estados Unidos. All right. Entonces aquí, las pasiones ordenadas que brotando en algunos encargados corrompen a jóvenes, diciéndoles que por ser ministros de Dios pueden pecar con ellos. Samuel Joaquín está admitiendo que aquí había ministros en esta secta, había líderes que les decían que no, porque soy ministro, puedes pecar conmigo. Ahora, ¿a qué se refiere que puedes pecar conmigo? ¿Se refiere a robarse un chicle o se refiere a tener relaciones sexuales con ellos? Van a ver que se refiere a tener relaciones sexuales con ellos, y jóvenes también incluyen a menores de edad. ¿Ok? Y vamos a ver esto, dice verso 12, aquí dice que después de hacer el mal, ellos creen tener la facultad por la autoridad asignada de interceder para que Dios las perdone, nulificando la palabra de Dios. Samuel está diciendo que estos ministros, después de que hacen este mal, ¿y cuál más se está refiriendo? El mal se está refiriendo a tener relaciones sexuales con estos jóvenes. ¿Ok? Jóvenes. Y porque ellos tienen la facultad, según la doctrina de la luz del mundo, la autoridad de un apóstol que los dirige, asignada para interceder para ellos, para que Dios les perdone. O sea, estas personas, estos encargados en esta secta, tienen relaciones sexuales
con jóvenes y después le dicen, no, pues yo soy ministro, yo puedo orar por ti para que nos perdonen nuestros pecados. O sea, tenemos licencia para pecar en esta secta, adultos con jóvenes. Y esto está en la palabra que dice que inspirada por Dios de las cartas apostólicas de Samuel Joaquín. Se está admitiendo. Qué tontería que ellos están admitiendo esto. Y luego Samuel, aquí muy santito, se enoja y dice, Dios no lo oye a los pecadores. Y y que el hecho de esto pecará cercana a los oídos de Dios para peticiones. Dios no oye a los pecadores y que el hecho de estar pecando cerrará los oídos de Dios para sus peticiones. O sea, Samuel lo está regañando. No deben de hacer esto con los jóvenes. Pero ¿qué nos acaba de decir la hermana ahorita? Es exactamente lo que hace Samuel. Y dice Samuel aquí, falacia y engaño que me causa dolor. ¿Cuántos ministros y colaboradores en la obra me ha arrebatado Satanás de esta manera? Y luego en el verso 14 dice, en el sentido opuesto, ahora va a hablar de las mujeres, de las jóvenes, de las niñas. O hay que decir jóvenes. En el sentido opuesto, ¿cuántas mujercillas cargadas de pecado y llevadas de diversas concupiscencias son provocación a los santos que con el pretexto a servir van a tentarles, incitando y despertando pasiones insanas? O sea, aquí lo está haciendo parecer en el verso 14 como que son las niñas, son las jóvenes las que van para allá, que en un pretexto a servir, y van con la intención de tentarlas. No, ellos no van para eso. Ustedes son las que llaman a los jóvenes, como acaban de oír de la hermana Elisa ahorita. Ustedes mandan a sus mujeres o servidores para que hablen a las jovencitas, vénganse, va a ser una bendición en la casa del siervo del Señor o donde sea, vénganse a servir. Pero aquí Samuel lo está pintando como que es la culpa de las jóvenes, que ellas quieren, oh, yo quiero ir allá, yo quiero, ya sé que voy a entrar en un pretexto que quiero servir, porque yo quiero incitarles y tentarles a ellas despertando sus pasiones. Oh, come on, estas son niñas de 14 años para comenzar. Es una total mentira esto. Pero vamos a seguir. Y muchas de ellas motivadas por las madres. Ahora son las madres también que las están enseñando. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, no en este, pero en otros testimonios donde las madres también las han animado que vayan a servir, porque es una bendición que van a servir al siervo de Dios. Y aquí Samuel está diciendo que no hagan eso, pero no les hacen caso. Y muchas de ellas, motivadas por las madres, aún en contra del mandamiento que su hermano Samuel ha decretado. ¿Cuál es el mandamiento que Samuel ha decretado? Aquí está. Que no quiere jóvenes en las casas pastoral. Wow, vean este texto, por favor. Aquí en la escritura santa, la palabra de Dios de Samuel, Samuel está diciendo que no quiere jóvenes en las casas pastorales.